Católicos activos, qué gusto volvernos a encontrar nuevamente a través de estos medios digitales. Les saluda Alexander Tejero y junto al equipo de Católicos Activos, Sari Betancourt y Daniel Peña. El día de hoy hemos dado ya paso, se ha abierto y ha empezado el tema de la Cuaresma con este miércoles de ceniza. Y justamente el Papa Francisco nos ha enviado un mensaje, el mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2022. Y es muy claro, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y justamente vamos a analizar este texto, este mensaje del Papa, junto al padre Lauren Fernández, quien pertenece al Verbo Divino, misionero del Verbo Divino. Y le digo, le saludo primero al padre, padre, ¿cómo se encuentra? Y también le digo, padre, qué oportuno es el mensaje de Cuaresma del Papa Francisco debido a los contextos en los cuales el mundo entero se encuentra. ¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias. Bienvenidos amigos, amigas, hermanos y hermanas de Radio Católica. Perfecto, padre. Entonces, el tema, ¿no es cierto?, de este mensaje del Papa es, no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien para todos. ¿Cómo podemos entender esto, padre, en el contexto que nos encontramos de un mundo lleno de conflictos? Sí, bueno, es muy oportuno el mensaje del Papa porque podemos acostumbrarnos a vivir en el conflicto. En los últimos 70 años se han dado desde Occidente, si miras en el Google, en 70 años casi 40 invasiones a países. Y bueno, ahora estamos sufriendo otra invasión más. No, esta vez no es del occidente, viene desde el este, pero bueno, mal de muchos, dice el refrán, consuelo de tontos. Así que el Papa nos manda un mensaje positivo para todos. No importa la ideología, lo que importa es el mensaje que además el Papa no es muy original, es muy oportuno. La frase es de San Pablo. No sé, Alex eres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, Esta frase de San Pablo es increíble, ¿no? Y de hecho, todas las citas que que el Papa toma son importantes, porque dice, para nuestro camino cuaresmal de 2022, nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de San Pablo a los Gálatas. No ah, nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, y el Papa lo destaca, este tiempo, ¿no? Kairos, hagamos el bien a todos. Y habla sobre la siembra y la cosecha, padre Lauren. así es, ¿Cómo entendemos la siembra y la cosecha? pero has citado una palabra del Papa que muchos no la entienden, el kairos. El kairos, que es una palabra griega, sencillamente la podemos traducir como el tiempo de Dios. Y la cuaresma es el tiempo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Un tiempo apropiado donde Dios se manifiesta. Tenemos que abreviar. Así que vamos, ¿cómo se manifiesta Dios en este tiempo de Cuaresma? Que además ya nos advierte, y está bien que adelantemos la advertencia, este tiempo de Dios es toda nuestra vida, no solo ahora un tiempo de Cuaresma. Así que aplicarlo en toda nuestra vida. Siembra y cosecha. Podemos empezar por la siembra, que el Papa le dedica una buena hoja entera. Eh, con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida pues la avidez, la soberbia, el deseo de tener, de acumular, de consumir, y nos recuerda la parábola
de la persona necia que se consideraba segura porque había acumulado bastante grano en sus graneros, en sus cuentas bancarias, y él decía, ahora comamos y bebamos. Y el Papa nos dice, no, tiempo de conversión, de cambiar de mentalidad y pasar a la verdad, a la belleza, que no domine en nosotros el poseer, sino el dar, que no domine el acumular, sino sembrar el bien. y nos recuerda que nosotros somos agricultores para sembrar. Es tiempo, Cuaresma, de sembrar. Pero me parece increíble lo que añade el Papa. El primer agricultor, maestro de agricultores, es Dios. No sé si has caído en cuenta. Y comienza a decir cómo Dios, como un gran y experimentado agricultor, ha sembrado en cada uno de nosotros, en todos los pueblos y culturas, la semilla viva de su palabra. Y nosotros Y tenemos que acogerla, como dirá Santiago, para hacerla fecunda. Y eso al que la acoge, oye, Alex, le da una alegría en la vida de saber que está desarrollando la semilla que Dios sembró en nuestros corazones, tremenda. Así que Dios es el primer agricultor. ahora, una vez que el Papa nos dice que Dios es el primer agricultor, ¿verdad? Y justamente también nos dice claramente, voy a citar, dice, la Cuaresma nos invita a la conversión. Padre, le invito a que nos ayude a entender este término, que muchas veces siempre se nos dice conversión, conviértanse. ¿Qué significa convertirse? Ahora, el Papa lo sigue desarrollando y dice a cambiar de mentalidad para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer. Vemos que el mundo está dividido, ¿no es cierto? Y vemos que hay gente que quiere más poder, que quiere más poder político, que quiere más cosas, que quiere más poseer y no dar, ¿verdad? Quieren acumular y no siembran el bien, no siembran el bien, siguen sembrando el mal. Entonces, Padre, ¿cómo entendemos esta parte que el Papa nos invita? Convertir esa mentalidad de poseer, de querer tenerlo todo, cueste lo que cueste. Gracias, Alex, por volver a insistir. Ya te lo he dicho, pero si vuelves a insistir, quiere decir que lo hice tan rápido que no se entendió. Bueno, pues gracias. A veces pensamos que la conversión es ir a la confesión, al sacramento, que es muy bueno, pero decirle al padrecito, 3, 4 pecaditos y ya, listo, rezo un Padre Nuestro y ya estoy convertido. No, no, la conversión es más profunda, es cambiar el chip de nuestra cabeza, de mentalidad, para que la verdad y la belleza de la vida transformen nuestra vida y para que no domine en nosotros ese afán de poseer más y pelearnos por las herencias, sino que en nosotros domine el dar, el servir, como tu mamá, como la mía, ese como Dios, que Dios da y no se cansa de dar, que no domine el acumular, mientras más de la mitad del Ecuador pasa hambre. Hay unos poquitos que acumulan. Sembremos el bien, pero no engañando, repartiendo 4 bolsas de alimentos y guardándonos la gran cantidad que hemos acumulado en nuestras cuentas. ¿Sí? Está claro, la conversión es mucho más profunda que un acto ritual que sin duda nos ayuda.
Sí, Bueno, sí, padre, perfecto. Y justamente en nuestro país, sobre todo, ya próximamente empezamos el tema de las elecciones para alcaldes. Y es ahí donde empezamos a ver lo que usted decía, entregar cositas para engañar a las personas y seguir reproduciendo la pobreza. Padre, ahora, continuando con esta idea de que Dios es el primer sembrador, quise volver a destacar el tema del mensaje cuaresmal del Papa que nos dice no poseamos, ¿verdad? Sino que más bien sembremos para hacer el bien. Ahora, Padre, hablemos de la cosecha. Y aquí dice, ¿y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se hace toda con vistas a cosechar? Claro que sí, dice el Papa. El vínculo estrecho entre la siembra y la cosecha lo corrobora el propio San Pablo cuando afirma, a sembrador mezquino, cosecha mezquina, a sembrador generoso, cosecha generosa, Padre Lauren. ¿Cómo entendemos esto? ¿De qué se bueno, trata? la experiencia nos dice que no siempre es así, porque hay sembradores como algunas mamás que me han dicho, padre, pero qué error he cometido. Yo le di lo mejor a mi hijo y vea, un drogadicto, un perdido. Vea, le di lo mejor a mi hija, estudios, y ahora me viene aquí con un guagua sin marido. ¿Qué hice mal? Dígame, padre, sembré lo mejor, fui generosa. Bueno, pues así es la vida, ¿verdad? Porque usted sembró, pero otras personas también sembraron en la cabecita y el corazón de su hijo y de su hija. Por eso hay que entenderlo bien. ¿De qué cosecha se trata? Pues se trata de la cosecha, en primer lugar, dice el Papa, en nosotros mismos. Dios sembró en nosotros. Trabajemos con disciplina, dedicación para crecer como personas dignas, responsables. Claro, y estudiar y sacar títulos, pero no solo pensando en mi ego, en mí también, en mi familia, en mis hermanos, en cómo servir. Mira, al final Mateo dice una frase lapidaria que nos pone el Papa. Para mí, esa es la que define a toda persona. Por sus frutos los conocerán. Al árbol se lo conoce por sus frutos. ¿Ya? ¿Qué frutos doy yo? ¿Qué frutos das tú, Alex? ¿Qué frutos da usted? ¿Qué frutos? ¿De acumulación, de egoísmo, de hipocresía, de mentiras, de acumular, de dejar mientras tiene trabajadores con salarios mínimos de hambre? ¿Usted con millones y millones que no sabe ni qué hacer con ellos? No, o bueno, también el pobre puede ser mezquino, ¿no es cierto? A ver, ¿qué frutos damos? ¿Son de amor, de servicio? Y luego el Papa nos advierte la otra cosita, que no sé, veo que tú estás bien formado. ¿Entiendes la palabra escatológica, Alex? Empecemos a definir esa palabra, padre. Me ha tomado la lección. Pues escatológica se refiere a las realidades del más allá. Te lo explico bien sencillamente. El Papa nos dice, hay que trabajar por nuestra salvación y felicidad aquí y ahora, y la cosecha la iremos recibiendo a su debido tiempo. Es decir, aquí y ahora recibimos una parte de la cosecha, pero no toda. Habrá otra parte de la cosecha que la recibiremos en el reino definitivo, en el cielo. Los creyentes creemos que con la muerte no se acaba todo. La muerte no es el final del camino. Nuestro camino continúa. Hay un puentecito que no sabemos. Algunos me preguntan, ¿y cómo será el cielo? ¿Y qué cuerpo tendremos? Pues yo no lo sé, no lo sé, nadie lo sabe, nadie lo sabe.
Imagínate que los discípulos de Maús, cuando caminan con Jesús resucitado, que había muerto, y ahora camina con ellos, no lo reconocen. ¿Por qué, Alex? Porque es otra vida, es un cuerpo transformado que no lo sabemos y su voz no es la misma, no la reconocieron. Eso es interesante porque lo reconocen al partir el pan, ¿no? Eso, al entregarse lo reconocen y Dios nos reconoce cuando compartimos nuestro pan. Venga bendito, usted compartió conmigo y diremos, pero si yo no te vi nunca, ¿cuándo compartí? Cuando lo diste al más pequeño, a mí me lo dabas. Es En esta ocasión, el Papa también nos habla mucho sobre ser generoso, sobre la limosna, nos habla mucho de dar, nos habla mucho de compartir. Y hay una parte de este mensaje del Papa que a mí me ha llegado mucho porque a medida que voy creciendo, lo voy entendiendo más. Y dice, seguimos desarrollando el texto y dice, en realidad solo vemos una pequeña parte del fruto. Lo que sembramos de lo que sembramos, ya que según el proverbio evangélico, uno siembra y otro cosecha. Padre, creo que nos cuesta mucho entender esa parte, ¿no? Uno siembra y sí. otro cosecha. A veces pensamos que no, yo siembro y es mío. No me interesa que otro coseche. Pero no, el Evangelio nos dice, sembremos para que otro coseche. Y obtendremos una parte, sí, pero la idea es que nosotros que estamos acá, ahora, en este tiempo, en este kairos, hagamos el bien, sembremos el bien para los que vengan puedan cosechar. Una gran preocupación que tenemos ahora a nivel mundial, sí, es el tema de la guerra y también es el tema ambiental. Nos estamos quedando sin recursos naturales. ¿Qué les vamos a dejar a los otros? ¿Qué van a recibir los niños de mañana? ¿Qué van a respirar? Padre, desarrollemos esta idea, ¿no? Esta idea Sí, que nos invita. te, Eh, te Uno estás siembra y otro cosecha. sí, te estás adelantando al punto 2 de este mensaje cuaresmal, pero adelante, porque es muy, muy importante. A ver, con ejemplos, a veces entendemos más poniendo ejemplos. Yo voy a un trabajo y me sacrifico. El trabajo sea una empresa, sea un trabajo eclesial, sea ahí en la radio, sea en un barrio, me sacrifico, me entrego, doy lo mejor de mí, incluso hasta pongo plata, persona, y llega otro dirigente o llega otro jefe y te dice, Alex, muchas gracias, Dios te pague, has hecho un buen trabajo y desde mañana no vengas más. Aquí tienes tu liquidación. Y eso en el mejor de los casos, que tenemos más de 60.000 demandas, creo, por patronos que no han liquidado a sus trabajadores. Ya. O la mamá, el papá, papás, yo me voy a otra casa, no quiero vivir con ustedes. Wow, se le rasga el corazón, tanto que sembramos, etcétera. Hay miles de ejemplos. O un padre, ya le cambian de parroquia, viene otro, todo nuevo. O no, no quiero ni oír hablar del jefe anterior, ni del padre anterior, ni del líder anterior. Unos celos tremendos. Eh, eso, eso es tan frecuente y es porque trabajamos y creemos que toda la cosecha es solo nuestra y olvidamos que gran parte de la cosecha es debido a Dios y a otros colaboradores. Quizás una partecita es nuestra. Nosotros tenemos que sembrar como hace la mamá, la mayoría de madres, sin esperar nada a cambio, aunque les paguemos mal. Y me cambian, se me cierra una puerta, se me abren más ventanas, confiando en Dios, sigo sembrando y sembrando. Es el punto 2 de esta carta del Papa Francisco. Y
él se adelanta con este saborear el fruto escatológico en el reino de Dios que alimenta nuestra esperanza y ya lo estamos saboreando. Yo trabajo ahora, recosecho algún fruto, qué bueno, fruto de mi esfuerzo, de mi dedicación, pequeñito, pero es fruto de mi esfuerzo. Y, y Dios me dará 100 veces más en esta vida. Claro que me da alegría en la lectura de ayer y mucho más en la vida eterna. Pero nos estamos desarrollando en realidad el punto 2, que el punto 2 de la carta, Alex. Nos hemos adelantado. Sí, justamente nos adelantamos un poquito, también por razones de tiempo y porque me pareció pertinente desarrollarlo un poco. Y quiero culminar esta parte de este análisis porque el Papa también nos dice en su cita que hace a Fratelli Tutti, una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. Esa parte como que no nos cuadra todavía, ¿no, padre? Eh, Eh, frutos que serán recogidos por otros. Es como decir, no, pues yo estoy trabajando porque otro va a recoger. Así es, eso cómo nos cuesta. Y eso denota nuestro espíritu egoísta. Lo que yo trabajo me lo merezco yo, nadie Ujú. más. No, tú no te lo mereces. Tenemos que trabajar mucho más en ser como más humildes, trabajar, sembrar, cosechar, pero dejar que otros cosechen y yo salí del grupo. Dios verá otros líderes, otros que cosecharán lo que yo sembré. Es increíble, Alex, no te lo creerías. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida de ir a ventanillas y, bueno, disculpe, joven, tengo este problema y se me queda el joven mirando y digo, ¿y por qué me mira? Usted es el padre Lauren. Sí, ¿me conoces? Sí, padre. Unas veces yo fui del grupo juvenil, aquí y allá. Usted me bautizó, usted me casó, usted... ¡Ah! Dijo, mira, cuántos años han pasado. No sabe el bien que me hizo. ¿Cuántas veces, a punto de romper nuestro matrimonio, rezamos, le recordamos las palabras que usted nos dijo y seguimos adelante? Otros cosechan, y eso fue una casualidad. Ellos cosecharon y así no cansarnos de sembrar, fratelli tutti, todos hermanos, no cansarnos de sembrar y cosechar pues la alegría de la satisfacción de hicimos lo que teníamos que hacer, siervos inútiles, ¿verdad? Exacto, padre. Bien, por motivos de tiempo, le invito a que desarrollemos el punto 2. Acabamos de hablar en este momento sobre el punto 1, siembra y cosecha. Ahora, el Es, punto 2 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. Y el eso. Papa lo dice súper claro. Frente a la amargura, a la amarga desilusión por tantos sueños rotos, frente a la preocupación por los retos que nos conciernen, frente al desaliento por la pobreza de nuestros medios, tenemos la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Yo a esto, antes de que darle el paso al padre Lauren, quiero decir que yo vivo en la ciudad de Esmeraldas y no solo acá, pero aquí he visto tanta pobreza, tanta desilusión, tanta tristeza y tanta indiferencia por parte de quienes tienen el poder, por parte de quienes pueden hacer algo y no lo hacen. Entonces el Papa nos invita en esta cuaresma a convertirnos, a sembrar el bien
para que otros también puedan cosechar. Padre Lauren, empecemos a entender este punto, ¿no? No nos cansemos de hacer el bien. Ya, el Papa desarrolla 4 ideas. En esta primera que tú has mencionado, ¿por qué habla de amarguras, desilusiones, sueños rotos? Y me estás haciendo pensar en Esmeraldas, a pesar de la gente tan alegre, del desaliento, de la pobreza, del egoísmo individualista, de la indiferencia frente al sufrimiento de los otros. Wow. ¿Por qué habla el Papa de esto? Porque dice que en esta cuaresma tenemos que mirar y experimentar a Cristo resucitado para recuperar la esperanza. La gente y los jóvenes se cansan, pierden la esperanza. ¿Ves cómo empieza la frase? La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas. Se le olvidó poner al Papa, yo creo, las esperanzas terrenas perdidas. Tú me dirás, ¿qué esperanzas tendrán los soldados, la gente civil, las personas inocentes que mueren en las guerras? Son millones ya. Ayer me estaban diciendo, pero no solo la actual. Vean, tengo aquí un listado de 32 invasiones de Estados Unidos. No creía yo. No, tú porque eres de izquierda, le decía, atacas a Estados Unidos. No se trata aquí ni de izquierda ni de derechas. La gente, las guerras, me decía un amigo leyéndome a un poeta palestino. Dice, son en las guerras, la madre se queda esperando al hijo. La esposa llora por el esposo muerto. Los niños están clamando que vuelva su padre. Y mientras tanto, los dueños de las naciones se dan la mano y celebran un banquete. Yo no sé quién inventó esta guerra, pero sí sé quién está pagando el precio. Cómo me llegó, es un poeta que ya murió hace pocos años. Y así es tremendo, la guerra no trae nada. Entonces, en esta situación de sufrimiento, es necesario animar la esperanza. Y yo te aseguro, Alex, el que experimenta a Jesús vivo en su vida, a pesar de tanto desastre que hay a nuestro alrededor, de tantas lágrimas y sufrimientos, nota cómo se reaviva la esperanza. Señor, contigo lo podemos. Acompáñanos, no nos dejes. Y podemos seguir adelante. El pueblo afro, olvidado, Esmeraldas, Manabí, que en mitad de la reconstrucción le roban los recursos que estaban previstos. Tantas necesidades que hay. Tenemos en esta Pascua, por eso es mensaje pascual, descubrir a Cristo resucitado y animar nuestra esperanza. Quien no experimenta a Jesús vivo, vana es su fe no le sirve. Sí, el tema de las guerras es algo que nos duele, ¿no? Que está en nuestro corazón y que es lamentable y que como iglesia, todos los que formamos la iglesia debemos oponernos, no tratar de hundir a la persona que está haciendo la guerra y buscar culpables y toda la cuestión, sino más bien fijarnos en los descartados, en los últimos, en los que están pagando las consecuencias de estas guerras ideológicas basadas en la estupidez en sí. Ahora, continuando aquí, padre, algo que también me llama mucho la atención, dice, efectivamente,
incluso los mejores recursos son limitados. Y aquí dice, los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen. Yo le quiero compartir, Padre Lauren, acá en Esmeraldas, las últimas 2 semanas tuvimos alrededor de 12 muertes y todos jóvenes que no sobrepasaban los 17 años. Es Ah, decir, las mafias los han invadido, las mafias los han conquistado. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, ¿no? Y al ver un joven que en su casa no hay qué comer y la mafia le ofrece dinero, van donde ellos, ¿no? Y terminan muertos, terminan descabezados y las familias tristes. También es una cosa de educación. La educación se ha negado no solo al pueblo esmeraldeño, sino a todos los sectores de la periferia. Padre, ¿cómo seguimos entendiendo este punto? La cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor a pesar de tanta desilusión. eh, pues cada día que me levanto, agradezco a Dios porque me da una vida y fuerzas para seguir sirviendo a los más pobres. Y si son jóvenes, darles ánimo y adelante y que no se cansen. Claro que se cansan, es que en mi familia no tenemos, no, adelante, estudia, prepárate, sal adelante y hay que invertir mucho en recuperar la esperanza de que sí se puede. A mí me alegra cuando la gente grita en un estadio olímpico, sí se puede, pero sí se puede ir detrás de un balón y meter goles. Me parece muy bien. Eh, pero ¿por qué no se juntan 50.000? Sí, jóvenes, sí se puede, con pancartas, sacar títulos, estudiar, tener una vida digna, sí se puede. Ay, toda esa unión y esperanza del deporte, ¿por qué no somos capaces de pasarla a otros aspectos de una vida digna, justa? Es lamentable, algo está ahí mal. Las familias, el gobierno, la iglesia, todos. No es culpa de un sector, es de todos. Y tampoco es del joven. El joven también debe ser actor, pero yo creo que es víctima de este descuido social, eclesial, político, económico del país. Claro. Y alguna vez alguien me decía, bueno, es que si es un joven y se junta con malas personas, pues es responsabilidad también del joven. Y yo le decía, no, es responsabilidad de absolutamente todos nosotros, porque a ese joven hay que presentarle oportunidades. ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la oportunidad de una posibilidad diferente? No, no hay. Entonces, aquí volvemos a este punto, ¿no? Sembrar. Es importante que sembremos pensamientos positivos y también sembremos la posibilidad de que todos tengamos oportunidades, porque como dice el Papa Francisco, nadie se salva solo, todos estamos en la misma barca. Ahora, continuando este texto, padre, en el siguiente párrafo, por cierto, quienes quieran desarrollar este mensaje lo pueden encontrar, especialmente en Vatican News, pueden ingresar y ahí está completo el mensaje. El Papa nos dice, no nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario orar siempre y sin desanimarse. Padre, la oración. Yo creo que en esta Claro, vida vamos tan rápidos. La tecnología misma es muy rápida, ¿no? Queremos que, por ejemplo, si mandamos un mensaje, nos respondan enseguida. La tecnología nos invita a eso, a ser muy rápidos. Y la oración es algo que se necesita degustar, palpar muy lentamente. Padre, ¿cómo arreglamos este punto? La oración.
no nos cansemos de orar. Ya, una clave para los que nos están escuchando, en esta segunda parte hay 4 párrafos. Solo el primero, no sé, se le escapó por falta de tiempo. No comienza con no nos cansemos de. Los 3 restantes comienzan con no nos cansemos. Esta es la clave. Si al primer párrafo, en lugar de le ponemos no nos cansemos de animar la esperanza, ahí tendríamos perfecto los 4 títulos. Entonces vamos al segundo. No nos cansemos de orar. El primero era no nos cansemos de esperanza. Vamos al de orar. ¿Por qué es necesaria la oración? A ver, para ver por qué es necesaria, veamos el lado oscuro. Algunos creen que se bastan por sí mismos. Yo no necesito ni de Dios ni de nadie. Falso. Vas a caer, vas a fracasar. No eres Dios, no eres la divina papaya. No te bastas a ti mismo. Eso es una ilusión que ves en la tele, quizás en algún artista, en algún ricachón, en algún ídolo. Es falso. Todos necesitamos de los demás y de Dios. Nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad. La persona es frágil y la Cuaresma nos invita para caminar juntos en este camino sinodal, comunitario. Nadie puede prescindir de Dios. No será quizás la misma imagen de Dios que yo tenga. Algunos serán de un Dios más devoto, otro de un Dios más comprometido. Algunos ateos dicen, bueno, pues yo soy ateo, gracias a Dios. Qué sé yo, pero todo el mundo tiene una fuerza que le impulsa. La fe, la fe nos ayuda, la comunidad, Dios. Pero esto no nos quita los problemas. Algunos tienen problemas, le encienden una velita a Santa Rita para que nos solucione. No, no, los problemas vendrán. Las tribulaciones de la vida no se evitan, pero por lo menos Dios, unidos a Dios, nos ayuda a atravesar las tribulaciones de la vida, y un buen amigo, amiga, una comunidad. Claro, Dios, el que lo ha experimentado, sabe lo que estamos diciendo. Y la oración es un momento privilegiado para decirle a Dios 4 cosas, ¿verdad?, que a veces se merece y que nos hacen mucho bien. Santa Teresa de Jesús decía, es importante que entablemos ese diálogo con nuestro amigo, con ese ser que sabemos nos ama. Bien, vamos al siguiente punto, es no nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Y aquí me encanta porque dice que el ayuno corporal que la iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. Y viene otro, no nos cansemos de pedir perdón. Padre, qué difícil es pedir perdón, ¿no? Qué Claro. difícil es extirpar el mal de nuestra vida y qué difícil es hacer ayuno. Tenemos 3 puntos a desarrollar aquí. Extirpar el mal, hacer ayuno y pedir perdón, Padre. 3, bueno, solo con el primero, extirpar el mal. Si pensamos, Jesús, ¿qué males extirpaba? ¿Contra qué males luchaba? ¡Wow! Extirpaba la ignorancia, extirpaba la hipocresía de los sacerdotes del templo, ¿verdad? Y luchaba, los combatía.
extirpaba y se enfrentaba a los políticos. ¿Te acuerdas que Pilato, que Herodes, díganle a esa zorra, el César, denle a él lo que luchaba contra la marginación de las mujeres, de los niños, de las viudas? Dejen que los niños vengan a mí. Bueno, la lista es larguísima, nos llevaría muy largo. Entonces, el que quiera, ¿cómo? ¿Qué males tenemos que extirpar? Pues venga, anoten, tenemos que extirpar la hipocresía, ¿verdad?, que tanto mal nos hace en las iglesias, en los políticos, la pobreza que nos margina. Tenemos que extirpar la ignorancia, la falta de posibilidades de estudio. Tenemos que extirpar la falta de posibilidades en la salud. Tenemos que extirpar la marginación por ser negro, indio, tener otro apellido, vivir en otra provincia. Tengo prohibido tener internet, porque no vivo al lado de los privilegiados, y así. Segundo, has dicho, combatir, tenemos que extirpar y combatir la concupiscencia. Oh, aquí el que tiene plata y mujeres es el rey del mundo. Y viva la droga, y viva el dinero, y buenos carros. Pues todos tenemos que hacer algo. Iglesia, gobierno, instituciones. Esto es una responsabilidad social y del gobierno. Para eso los elegimos, para que den oportunidades y no dejen que sigan creciendo la delincuencia. Ponlos a estudiar para que no se maten entre ellos, para que no llenen las cárceles y gastar luego dinero en más centros penitenciarios, en mandar al ejército a buscar las armas. Pero si el gobernante de turno lo único que piensa es en sus ventajas y los de sus amigotes, pues no va a dar una respuesta a las necesidades de los países. Ya. ¿Y qué otra decías? No nos cansemos de extirpar. Sí, Bueno, perdón, con el ayuno, el decías. ayuno también. El El ayuno y el ayuno, el perdón. no comer carne. Yo no tengo problema, yo vivo en Esmeraldas y yo como langostinos, como... Pues sí, tú porque tienes plata, pero no se trata de no comer carne, se trata de quitarte algo de tus manjares y compartir, quitar algo de lo que a ti te gusta y compartir con el que no tiene nada. Eso es ayunar. El Ujú. ayuno que a mí me gusta, dice el Señor, no son eso, tanto ruido, tanta canción, tanta bandera, tanta mentira, tanto ruego, tanta oración. El ayuno que a mí me gusta es hacer justicia al pobre, al oprimido. Ese es el ayuno. Está claro, el que no quiere entender, eso sí lo entiende mucho, la mayoría de la gente. Pero entonces puedo comer carne. Pues, pues usted verá, si no le gusta la carne y le regalan la carne, pues es un sacrificio comer carne. Pues cómala y así se sacrifica un poco por los pecadores, pero si le gusta mucho y es muy cara, evítela y ese dinero que ahorra, dele al vecino pobre. Lo que importa, eso, está claro, ¿verdad? Sí, el tema del ayuno muchas veces la gente
en general rayamos en la superficialidad, ¿no? Nos quedamos en, uy, hay que hacer ayuno, no hay que comer, pero el resto no nos preocupamos, como usted dice, no ayunamos, por ahí escuché, no ayunamos de lengua, porque seguimos hablando mal del vecino, seguimos destruyendo al otro, seguimos insultando y maltratando a los demás. Bien, padre, para ir también ya terminando, vamos al siguiente. No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. El Papa nos dice, aprovechemos especialmente esta cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para acercarnos, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino. La cuaresma es un tiempo propicio para buscar y no evitar a quien está necesitado, para llamar y no ignorar a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra, para visitar y no abandonar a quien sufre soledad. Este es otro gran problema que tenemos todos, Padre Lauren. Las personas que están cerca de nosotros a veces las hacemos sentir solas, ¿no? Por más cercanas que estén, las hacemos sentir solas. Por ejemplo, en este caso, un punto bastante puntual, eh, el tema de los abuelos. Están en casa, pero están solos. Así es, así es. Eh, a ver, eh, hace poco nos visitó el superior general eh, y estábamos en unos talleres bíblicos con mucha gente y él se quiso entrar al aula grande y él dijo, sé que ustedes están estudiando la Biblia. Yo solo quiero decirles que traten en su vida de recordar siempre la parábola del samaritano, una persona tenida por hereje, despreciada, y fue el único capaz de compadecerse de aquel que fue asaltado, herido. Lo recogió, puso plata y persona, lo cuidó y sin embargo, antes que él, habían pasado a su lado lo que tú estás diciendo, sus hijos. Se asustaron y se fueron. Sus parientes se asustaron y se fueron. El párroco, el pastor, el obispo, el sacerdote se asustaron y se fueron. Bueno, o pusieron sus excusas. El político de turno. Recuerden, hay que ser samaritanos. Mientras no seamos samaritanos, no podemos ser amigos de Dios. ¡Wow! Amigos de Dios. Y dice, yo no soy ningún ejemplo. He pasado 15 años en Filipinas, en los basureros de Manila, viviendo allá, reciclando con los recicladores, y ahí uno se siente amigo de Dios, al lado de los pobres. ¡Oh, qué cosa! Eso es ser samaritano. Solo con este ejemplo no nos cansemos de hacer el bien y la caridad al prójimo, ya. Cada uno lo que pueda, como dice la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. Sí, Alex, y amar a Y veces eso, duele. sí, Santa Teresa de Calcuta lo dice así, ¿no? Y es increíble, amar hasta que duela. Si revisamos la vida de Santa Teresa de Calcuta, estar ahí en la pobreza, en la miseria, en el dolor constante de ver al otro acabar su vida, eh, es complicado. Y peor aún, cuando tratas de ayudar y eres rechazado, es aún más complicado. Pero sin embargo, Santa Teresa nos invita a eso, amar hasta que duela. Y bien, Padre Lauren, para ya ir cerrando,
digamos al punto 3. Si no desfallecemos a su tiempo, cosecharemos. La Ah, cuaresma nos recuerda cada año que el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistados cada día. Y vuelve nuevamente a retornar y nos invita y nos dice, sembremos para que otros cosechen. sí, y ya hemos hablado. ¿Quieres? Bueno, No, y sí. desarrollemos esta parte final, padre Laure, Ah, ¿no es cierto? por, Esta parte que el Papa como, nos sí, invita. como de esto hemos hablado, el Papa sigue diciendo, sobre todo, no nos cansemos de hacer el bien, de sembrar el bien. El ayuno, esto es formidable, mira esa partecita. El ayuno debe prepara el terreno. La oración riega el terreno, siguiendo con las comparaciones del agricultor. La caridad fecunda el terreno. Así que ayuno, oración y caridad. ¡Wow! Tres herramientas. Y así, si no desfallecemos, vamos a cosechar. Ya lo creo. Al menos sí es mi experiencia. Yo he cosechado como lo aprendí y sigo aprendiendo de mi madre, que con 99 años cada día nos inspira y nos inyecta esa esperanza de perseverar, de seguir sirviendo a los demás, a amar a todos unidos a Cristo, el que dio su vida, y que empecemos a saborear aquí el cielo. Cuando trabajamos así, Alex, saboreas el cielo aquí, no esperas a morirte y que te lleven al cielo. Puedes empezar a saborearlo, no a comértelo, pero sí a saborearlo. Y quisiera concluir para que la Virgen María, que es un ejemplo, ella nos dice que el narrador Lucas, que cuando los pastores la visitan y decían maravillas de ese niño, ella calladita, ella guardaba todas esas cosas, las meditaba en su corazón, no hablaba mucho. Bueno, ya había hablado en el Magnificat bastante, no era ninguna bobita, ¿verdad? Pero sabía guardar y las cosas que se decían del niño. Lo mismo cuando lo presentó en el templo y Simeón decía tantas cosas y Ana, y ella lo guardaba, lo meditaba, tenía paciencia, que ella, ojalá que esté a nuestro lado, nos ayude a ser constantes, disciplinados, pero también con paciencia para saber esperar, y que su presencia maternal en este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, pues que dé frutos en nuestra vida y frutos de salvación eterna. Bien, padre Laure, entonces de esta forma hemos logrado hacer una revisión, ¿no es cierto?